Después de la aparición de una serie de artículos hablando de Raquel Sánchez Silva, la viuda de Mario Biondo, en internet se ha vuelto a hablar un poco del caso de Mario después de que hayan pasado 13 años ya de la muerte del camarógrafo italiano que tantas veces hemos mencionado por aquí su caso. Relacionado un poco a las cuestiones que aparecían tanto en los medios de comunicación como por lo expuesto por la familia de Mario, a la cual hemos entrevistado y hemos hablado en alguna que otra ocasión. Es cierto que a día de hoy está todo un poco parado mediáticamente del caso que investigaba la muerte de Mario, que se quedó en España como un accidente, pero que en Italia se investigó, se llegó a sugerir que podría haber una muerte causada por terceros, y en España, después de muchísimo tiempo, la familia llegó a la justicia española para que intentase reabrir el caso, y vieron que también varias juezas en España sugerían que podría haber evidencias que mostraban que el cuerpo de Mario Biondo no había sido un accidente, sino que realmente la muerte fue causada por manos desconocidas. Bueno, para empezar, lo que sugería algunos expertos es que era imposible que una persona pudiera llegar a cometer un accidente si sus pies estaban tocando el suelo. El tema del lazo incompleto en torno al cuello de Mario Biondo, que era incompatible completamente con la asfixia que se comentó en España, y sin olvidar que el surco que tenía ese cuello estaba producido presuntamente por un cable de un grosor determinado, como así pensaban los hermanos de Mario Biondo, y no por esa pasmina tenue. Y por si fuera poco, el cráneo de Mario Biondo presentaba un golpe en la cabeza que era innegable y que pudo hasta producirle la muerte ese golpe. Le golpearon de una manera brutal y eso se presentaba como una evidencia clarísima de que tuvo un ataque producido por terceras personas y que luego se remató con esa asfixia mediante lazo o cable. Cables que, por cierto, parecía que habían desaparecido de aquella casa en menos de un mes desde la última foto, y que eran visiblemente visibles, que estaban enchufados, ¿no? Que eran de una televisión que justo después estaba sin cable, lo cual resulta cuanto menos extraño. La justicia italiana, ¿qué fue lo que reconoció? Un crimen. O sea, al mismo tiempo reconocían que el trabajo de la policía y la justicia española había sido tan nefasto que iba a ser muy complicado encontrar a los culpables. Algo así pasa también en España, lo que sucedió hace un año y pico cuando estuvimos comentando las últimas novedades de este caso, pero que obviamente querían llegar a descubrir la trama directa de la ocultación del crimen, por lo menos tal como para justificar el tema de los embustes, el cómo algunas personas presuntamente mintieron ante los jueces italianos, y que 2 personas o más podrían llegar a ser investigadas en España después de tanto tiempo. Esto se decía, parece que finalmente no vaya a ser cierto esto, no lo sabemos, pero era una cuestión que obviamente por aquí llegamos a comentar hace un tiempo. Es que hay indicios para muchos que son muy claros. El tema de las libidices cadavéricas del cuerpo de Mario Biondo, asegurando que estuvo tumbado o estuvo en una posición mucho tiempo que no era la que luego lo encuentran en esa casa cuando acude la señora de la limpieza de Mario y Raquel Sánchez Silva. Entonces él fue golpeado, luego esa alazo, y luego lo dejaron de cubito supino, ¿no? Para mucha gente para muchos expertos y alguna gente que ha analizado este caso, es uno de los casos más evidentes de una escena del crimen modificada, y ante todo el tema de la versión que se da ante la opinión pública, y que se implanta desde el inicio en las propias fuerzas de seguridad, en las autoridades judiciales, y que todo esto genera una duda bastante grande de, por ejemplo, algunos sectores como Javier Bleda, donde por aquí veis este tipo de titulares diciendo: el periodista Javier Bleda revela la posible relación entre Felipe VI y Mario Biondo. Bueno, básicamente, como se sugiere que habría alguien presuntamente detrás de la muerte de Mario Biondo que fuese importante,
pues se sugiere justo la persona o el nombre de Felipe VI por el fotograma de Netflix que se dice que se está protegiendo a una persona. Y justo en edición colocan pues a los reyes, ¿no? Que es algo bastante raro, siendo totalmente sincero. ¿Qué es lo nuevo del caso Mario Biondo? Vamos a escuchar hoy un programa aquí en España que se ha realizado con un criminólogo y perito judicial para recordar todo este asunto. Yo no recuerdo haber escuchado nunca a Félix Ríos hablando del caso de Mario Biondo, así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta por aquí, y ahora vamos a dar nosotros también nuestra opinión de uno de los casos más controvertidos de los últimos tiempos. En nuestro imaginario, casos de la crónica negra de nuestro país. Hoy abordamos uno de los sucesos judiciales más controvertidos entre España e Italia. El caso de Mario Biondo, cámara de televisión italiano. Creo que a muchos y a muchas os sonará este nombre porque además de cámara de televisión fue muy conocido por ser marido de la presentadora española Raquel Sánchez Silva, y que fue hallado sin vida el 30 de mayo de 2013 en el domicilio que compartían en Madrid. Y a partir de ahí, Patricia, pues han corrido ríos de tinta. Sí, porque la investigación española concluyó que se trató de una autopsia y las diligencias policiales no apreciaron indicios de participación de terceras personas, por lo que el caso fue archivado ese mismo año. Pero para su familia aquella explicación nunca fue suficiente. Desde el principio rechazó esa conclusión. Alegó que existían irregularidades en la investigación y promovió nuevas actuaciones judiciales en Italia. En ese país italiano, distintas resoluciones judiciales y periciales mantuvieron viva la controversia. Algunas llegaron a apuntar que la muerte podría haber sido un homicidio, aunque no se identificó a ningún responsable. Más recientemente, la Audiencia Provincial de Madrid reconoció que existían nuevos elementos que podían cuestionar la hipótesis inicial y señaló que la investigación original pudo haber omitido diligencias importantes. Sin embargo, la reapertura del procedimiento en España se ha enfrentado a obstáculos procesales, mientras la familia pues continúa intentando que este caso sea revisado. 13 años han pasado y todavía nos seguimos preguntando, Javier, ¿qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Se investigó todo lo que debía investigarse? ¿Por qué España e Italia llegaron a conclusiones tan diferentes? Hoy reconstruimos paso a paso uno de los casos más complejos, polémicos y debatidos de la última década, y lo vamos a analizar con el criminólogo y perito judicial Félix Ríos, los hechos acreditados. Vamos a analizar las pruebas, las contradicciones y las teorías que han mantenido viva una investigación que para muchos nunca terminó. Pues quiero saludar a esta hora de la tarde en Canal Sur Radio, en Andalucía Hora Verano, a Félix Ríos, que efectivamente, como bien decía Patricia, es criminólogo y perito judicial. Félix, bienvenido, buenas tardes. Hola Félix, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Ahora te escuchamos. Deseoso de hablar con vosotros de este caso, que desde luego es controvertido y va a seguir siendo controvertido, creo, durante muchísimos años. Sí que lo es, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos hablado? Bueno, luego ya además ha formado parte de la crónica, no de la crónica negra, más bien de la crónica rosa en muchas ocasiones, pero es un caso, desde tu punto de vista como criminólogo y perito judicial, hay tantas incógnitas, hay tantas lagunas, como dice, por ejemplo, la familia del propio Mario Biondo en la primera investigación que se hace del caso y que determina que había sido un suicidio por ahorcamiento. Bueno, la verdad es que yo he tenido ocasión de entrevistar a los peritos, digamos, de opiniones contrapuestas, ¿no? En este caso, ¿no? Y aparte, pues me he documentado bastante, he visto las resoluciones judiciales. Yo realmente creo que lo que hay es más bien una discrepancia en cuanto a detalles que pueden ser interpretados tanto por una versión de un ahorcamiento, ¿no? En este caso, ¿no? Que es la tesis, vamos a decir, española. Y luego hay ciertas lagunas que quedan un poco abiertas sin respuesta, que de alguna manera pues han sido interpretadas por parte de la familia, por supuesto con todo el respeto que me merecen, a la posibilidad de que sea un homicidio. Pero sinceramente, bajo mi experiencia, después de lo que he podido estudiar del asunto a través, ya digo, de profesionales que han estado dentro, creo que no hay tanto misterio. Creo que en muchas ocasiones desconocemos cómo suelen ser los mecanismos habituales de una persona cuando se quiere ir de ahí. Cuando nos quedan vacíos y cuestiones de las que no sabemos dar respuesta, pues podemos crear teorías, ¿no? Y creo sinceramente que este ha sido el caso, ¿no? Yo ya digo, he revisado incluso la última resolución de septiembre del año pasado de la Audiencia Provincial aquí en España, y apoyándose incluso en los informes italianos, determina que no ha habido ningún elemento que de alguna manera
conduzca a pensar la participación de terceras personas en el caso de la muerte de Mario Biondo. Bueno, realmente sí, varios jueces concluyen que habría indicios suficientes pero por el tiempo que pasó no podrían llegar a investigar esa participación de terceras personas, porque al pasar pues más de una década en los hechos habría cosas o diligencias bastante complicadas de realizar, cosas que se deberían haber investigado pues literalmente hace 13 años. El tema del garito y todo eso, de que él fuera consumidor, de que fuese a ese put de Madrid, era una serie de cosas bastante raras, el cómo enmascararon ese tipo de cosas, que presuntamente Mario pagó hasta en 3 ocasiones por 3 consumiciones, algo extraño si tenemos en cuenta que se solía pagar todo a la vez al terminar la estancia en el local, pero él supuestamente fue pagando cada consumición justo al instante. Bueno, todo este tipo de cosas que luego nadie salga a decir que estuvo con él y luego después de tanto tiempo sí que lo reconocen. Bueno, una serie de cosas un poco extrañas. Y luego que se asegure que Mario Biondo participó en algún tipo de juego autoerótico, cuando esto es una versión que implantaron desde no sé qué parte. O sea, no quiero decir mucho sobre eso, pero creo que todo el mundo lo sabe perfectamente. Y es una versión que tendría que justificar cosas que son literalmente imposibles. Lo primero, la realidad es que este hombre se tuvo que haber vestido solo después de fallecer en ese supuesto juego del cual hablaba ese informe, que no sé de dónde sale, y hemos visto que tampoco pudo fallecer como se nos presenta, o sea, ahorcado, fino pañuelo, tocando el suelo con los pies, y luego en esa estantería de madera de la cual las convulsiones resulta que si tuviese ese tipo de ahorcamiento hubieran echado abajo el mueble entero con todo lo que contenía. Allí no cayó ni una figurita, o sea, no cayó ni un libro. Absolutamente nada, ni un palillo cayó allí. Es tremendo, o sea, literalmente yo no sé de dónde han salido estos bulos, que venían de algún tipo de entorno, que a Mario Biondo le gustaba ese tipo de cosas cuando eran pequeños con su hermana y tal, y que para la familia son chorradas que solo alimentaron más el dolor de la familia de Mario Biondo desde Italia. Jamás creyeron en este tipo de teorías absurdas, y ni siquiera por la propia policía, que se aseguraba que sí, que la policía había hecho un informe donde aseguraban que había sido otro caso David Carradine en Tailandia. Algo surrealista. O sea que a David Carradine sabemos cómo lo encontraron. ¿Cómo encontraron a Mario Biondo? Pues vestido completamente, con su pijama. O sea, es que es increíble. Como no se haya puesto por arte de magia el pijama, pues yo no sé. O sea, es que bueno, sabemos cómo han sido este tipo de cuestiones y estas teorías que habían salido, incluso asegurando que había un informe de la policía que decía esto. Sí, es cierto, como tú dices, que creo que lo triste de estos casos es que a veces, según quienes sean los protagonistas, entran más en la crónica rosa que en la crónica negra, ¿no? Exacto. Y creo que es lo que ha ocurrido en este caso. Félix, soy Patricia, encantada de saludarte. Quería preguntarte por los errores en la investigación. ¿Qué errores, si los hubo, consideras que pudieron cometerse en esa inspección del lugar del suceso? Yo creo que no fueron errores, sino que lo que ocurre es que, vamos a ver, en España la Policía Judicial, cuando accede a un escenario, evidentemente puedes hacer absolutamente, digamos, miles de gestiones a nivel de investigación y de inspección ocular, y en otras ocasiones, pues a criterio del investigador se pueden hacer menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que las evidencias inicialmente para los investigadores que llegaron a la escena eran bastante claras de que se trataba de un suicidio, y a partir de ahí, pues hubo otras gestiones que se podían haber hecho, sí. ¿No se hicieron? No. Pero tampoco sabemos qué resultado hubiesen tenido, ¿vale? No sabemos si al final pues se hubiesen investigado 10 o 12 líneas más de trabajo, y no sabemos si eso hubiese dado, digamos, como resultado el o no. Y yo creo que los informes periciales por parte de la familia, ya digo, con todo el respeto a los profesionales que los hicieron, que los conozco personalmente a varios de ellos, creo que más bien ahondaban en eso. O sea, no hablaban de que tuvieran unas evidencias de que había existido una muerte homicida, sino que había elementos que no se habían terminado de trabajar. Pero es que eso ocurre, Patricia, en todos los casos. O sea, en cualquier caso tú puedes... Pues yo no estoy de acuerdo tampoco con eso, porque realmente
los informes que se presentaron en España es todo lo contrario a lo que está diciendo Félix Ríos, que sí, que hay ese acompañamiento para denostar que no se hiciese una buena investigación. Óscar Tarruelle iba también por ese lado en su momento, hace muchos años. Y luego, por ejemplo, Lluís Duque aquí en España tuvo una serie de consideraciones en las cuales él sacaba una larguísima lista de indicios en los cuales aseguraba que Mario Biondo tendría que haber sido asesinado por todas las pruebas que él había obtenido y toda la consecución de prueba indiciaria que había resuelto, ¿no? Lo que habíamos comentado al inicio y muchísimas más cosas que se acompañaba de informes de otros expertos en Italia. Entonces, creo que lo que está diciendo aquí Félix Ríos no es cierto para nada. Puedes investigar hasta el infinito si quieres, ¿no? Cierto es que a lo mejor fueron un poco laxos los policías españoles y a lo mejor los forenses, un poco digo, pero es que eso es lo habitual en la mayoría de los casos donde se ven por las evidencias iniciales que es así. Aquí yo creo que hubo una cuestión que yo creo que a la mayoría de los radioyentes les rechinará, ¿no? Y es el tema que se ha discutido mucho de si era un ahorcamiento en el que realmente el cuerpo de Mario no estaba completamente suspendido, ¿no? Nosotros pensamos en un ahorcamiento y pensamos en las películas del oeste, ¿no? Claro. Pensamos en una persona pues completamente suspendida, pero a medio metro del suelo. Claro, desde que yo era estudiante de criminología recuerdo que cuando hice las prácticas con el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil, una de las primeras cosas que me sorprendieron cuando veía informes de inspecciones oculares era gente que, por ejemplo, se ahorcaba directamente suspendiéndose parcialmente del pomo de una puerta o del cabecero de una cama, ¿no? Y tú dices, ¿pero cómo es posible eso? Cuando una persona tiene la determinación, lo hace y no hace falta que sea un mecanismo extremadamente complejo, ¿no? Y esto es lo que se suele llamar normalmente pues ahorcamientos semisuspendidos o con suspensión parcial, etcétera. A partir de ahí, evidentemente, pues ya tú puedes crear pues toda una serie de teorías, ¿no? Que si los elementos que había en la estantería no se habían movido o no, bueno, pues habría que ver si la estantería estaba sujeta o no. Es que al final, cuando uno le quiera dar las vueltas a un caso, siempre se las puede encontrar, ¿vale? Sin duda, porque además a mí me viene a la mente... Hombre, no es que se le dé vueltas a un caso, es que hay una muerte con un origen violento que se tiene que investigar, y aparte cuando se ven rarezas en el mismo, cosas que en un principio te pueden cuadrar con tu teoría del accidente, pero que también pueden cuadrar con otra cosa. Y al final todos los elementos que había allí, nada más llegar a la escena, tendrían que decir, ostra, vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí, sin ir con una idea predefinida de esto es lo que nos han dicho o esto es un accidente porque estamos hablando de este caso. Bajo mi punto de vista, creo que estamos hablando de lo segundo más que de lo primero. O sea, es que yo creo que no estoy de acuerdo en absolutamente ni un segundo de la entrevista que ha dado aquí Félix Ríos. La imagen, ¿no? Que subió la madre de Mario, ¿no? A las redes sociales, ¿no? Eso fue, eso fue terrible, ¿no? Yo digo, a ver, claro. Evidentemente ella está en su derecho, ¿no? Eres su hijo, sí. Pero hombre, eso fue terrible porque ese tipo de imágenes yo creo que deberían de quedar solo para las investigaciones judiciales. Pero yo entiendo que presa del dolor o de su indiferencia, o sea, de su falta de comprensión de lo que había sucedido, porque yo he tratado y todos los años a mí me vienen familias de personas que se han quitado la vida queriendo encontrar otra explicación más allá, y dicen, no, es que esto no puede haber sucedido, y casi siempre te encuentras con el mismo perfil, ¿no? De que al final son familias que, en la mayoría de los casos, no en todas, a veces te llevas alguna sorpresa, y hay ratón escondido, digamos, pero en la mayoría de las ocasiones son personas que no han terminado de cerrar el duelo, digamos, y claro, se agarran a un clavo ardiente para entender qué es lo que ha sucedido, por qué nosotros no pudimos ayudarlo o no pudimos evitarlo, ¿no? No pudimos evitar que esto sucediera. Y bueno, en este punto sigue la dinámica de lo que es el programa de Netflix, colocándolos como que realmente no quieren aceptar la supuesta realidad del caso Mario Biondo, pero es que en España no se investigó el caso, no se investigó como un presunto homicidio, luego fueron a Italia y todas las pruebas recabadas sugirieron por parte de un juez que realmente debería investigarse el caso y ver si podría ser un presunto homicidio planificado. Lo que vemos es que hay un montón de expertos, tanto en Italia como en España, distintos periodistas y varias juezas que creen que hay, algunos
aseguran que esto es un asesinato con todas las letras, o sea, al 100%. Otros creen que hay muchos indicios, o sea, que hay una duda extendidísima, tanto en periodistas, medios de comunicación, gente que conoce a Mario Biondo y a Raquel Sánchez Silva. Hay una duda muy razonable en torno a qué es lo que ha pasado aquí realmente. Una duda enorme, o sea, que Félix Ríos aquí nos hable de que que es un caso más de una familia que está buscando una posible explicación, que en este caso podría llegar a ser, o sea, no estoy diciendo no podía ser, pero hay una duda que va más allá de la familia, o sea, ahora yo publico un vídeo del caso Mario Biondo y hay muchísima gente que cree que ha sido un asesinato, o sea, si yo pongo una encuesta, bueno, yo o cualquier persona pone una encuesta en redes sociales y la gente vota, habría un porcentaje muchísimo mayor de gente que cree que esto ha sido un homicidio a creer que ha sido un accidente. Y esa es la realidad, o sea, no estamos hablando de que sea solo la familia la que diga, no, es que o meu fillo fue asesinado, no, fue asesinado. No, o sea, estamos hablando de que hay una duda muy extendida, tanto como por criminólogos, por criminalistas, etcétera, etcétera. No estamos hablando de pues una cosa de una familia que le apetece, simplemente, bueno, no que le apetezca, sino que no quieren aceptar esa realidad. Y eso fue, yo creo, el significado que le podemos dar a eso que acabas de comentar, a esa fotografía que distribuyó la familia en su momento, pues, que es bastante grotesca, donde se veía a Mario pues semisuspensión, ¿no? A partir de ahí, claro, quienes no conocemos, o quienes no conocen, mejor dicho, cómo funciona este tema de los ahorcamientos, pues lo miraría y diría, claro, es que eso no es un ahorcamiento, ya, pero es que hay que tener experiencia en el campo para saber que no todos los ahorcamientos son similares. Yo recuerdo un caso que tuve hace no mucho de una chica canadiense, que es en Palma de Mallorca, con un fulag, y había quedado, como en cuclillas. O sea, había quedado en cuclillas, y si no tienes experiencia en este tipo de cuestiones, dices, claro, esto es imposible que haya sido un ahorcamiento. No, es que ocurre así, lamentablemente. De todas maneras, al final los investigadores, Patricia, lo que hacen es interpretar el conjunto de las pruebas, o sea, tiene que haber más detalles. Tú no puedes decir, es que como me extraña el tipo de mecanismo de la muerte o esta herida, no tengo claro si es por unas livideces o por un golpe o por otra cuestión, pues ya está, entonces esta persona la han quitado la vida. No, habrá que investigar quién pudiera haber tenido interés en la muerte de Mario, para qué, en qué sentido, qué circunstancias había alrededor, qué cosas hizo el día anterior. Y al final, el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, dictaminado por varios jueces, es bastante contundente y lo afirma así, dice, a pesar de las investigaciones que se llevaron a cabo en Italia, que algunas iban en un sentido y otras iban en otro, no olvidemos que hubo un forense italiano que al final terminó por confirmar básicamente lo que decían los forenses españoles, claro. Pues sí, y el forense italiano, ¿qué cuestiones hay detrás? Porque Félix Ríos está lanzando todo así al aire, como cerrando el caso él solo, cuando detrás de cada una de las cosas que está diciendo hay cosas insólitas. O sea, dice, no, es que el forense de Italia determina una cosa. Ya, pero ¿bajo qué premisas determina eso? ¿Hay cosas extrañas detrás de la autopsia del señor Procaccianti? Sí las hay. O sea, es que al final vemos que estamos pasando a pies puntillas cada una de las cosas del caso, como familia esto, el segundo forense determina esto otro, y al final así el caso de Mario Biondo pues es facilísimo y se termina en 2 minutos, pero el caso de Mario Biondo va mucho más allá. No hubo ninguna línea más allá. Además, pero bueno, esto es una opinión discutible, sí, por supuesto. No, además, Félix, el caso se mantiene archivado debido a esa figura legal de cosa juzgada, porque ya fue juzgado previamente en Italia, pero no sé si tú crees que este caso puede llegar a resolverse de forma definitiva, pues para la familia, ¿no? También, ¿no? Porque ellos siguen luchando porque se reabra el caso de su hijo. Pero es que, claro, es que esto todo depende de qué es lo que quiere buscar uno, ¿vale? Yo conozco familias que después de muchas luchas, de muchos años, a veces han dicho, oye, pues mira, al final hemos asumido que esto es como es, y otros que no. Y claro, uno nunca sabe hasta qué punto pueden llegar a tener razón. Ya digo, a veces resulta que de repente aparece un detalle y le da la vuelta completamente al caso,
y los técnicos, los forenses o los policías españoles se podrían mirar y decir, hostia, pero qué metida de pata, ¿no? Y yo he tenido... Bueno, es que, a ver, es que el caso Mario Biondo para mí tiene todos los alicientes de llegar a pensar en qué es eso. O sea, un caso en el que nuevamente seguramente se escapen muchísimos detalles de los cuales desconocemos a día de hoy porque no se hizo ninguna investigación. O sea, en España no se hizo absolutamente nada para saber qué es lo que había pasado aquella noche. He tenido casos así, de gente absolutamente convencida de que había sido una muerte, y luego resulta que finalmente darte cuenta años después, pues tecnología forense, que no ha sido así. Pero ya digo, no lo sé. Hay gente que jamás pasa página y hay personas que aunque las evidencias se les presenten delante, pues se niegan a ello. Pero bueno, cada uno está en su derecho de llevar su duelo como buenamente quiera y pueda, ¿vale? Además se ha convertido efectivamente, además de toda esa lucha judicial, ha sido una lucha mediática también, en la de la familia. Claro. Las hipótesis que se dirimen en torno al caso de Mario Biondo es el tema de que tanta ocultación, como se menciona, de llegar hasta puestos bastante relevantes para ocultar la investigación por su muerte. Aquí hablaríamos de una trama en la cual una persona influyente, la familia siempre lo dijo, a la cual le interesaba la desaparición física de Mario Biondo para que no pudiese contar ciertas cosas, ¿no? Una persona o personas que vieron a Biondo como alguien que era un peligro de algún tipo de secreto inconfesable. Bueno, sabemos qué tipo de prácticas, qué tipo de cosas pueden llevarte a la muerte si las conoces. Hablamos de vídeos, por ahí podrían ir los tiros. En algún momento se llegó a replantear esto y luego si pudiese ser algún tipo de rival amoroso, ¿no? Esto se llegó a mencionar ya en su momento, obviamente con toda la aparición de los libros de Javier Blieda, que son hasta 3, si no me equivoco, hablando de esto. Obviamente no es que no estuviese dispuesto a competir con eso, creo que iría un poco más allá la teoría, sino que realmente él quisiese confesar eso a algunas personas, pero matar a alguien por eso, ¿podría ser Mario Biondo capaz de revelar una relación tan importante, una relación de infidelidad por parte de, bueno, en este caso se presupone que sería Felipe VI esa persona importante, pero hablaríamos de alguien importante que habría estado con la viuda de Mario Biondo en aquel momento y que Mario lo había descubierto, ¿no? Esta es la teoría que se dispone en tantos medios de comunicación después de tanto tiempo. Vamos a escuchar el final de la entrevista. Sin duda, centrándose, Javier, también, como decías, en la figura de su mujer, de Raquel Sánchez Silva, sí, que ha estado muy presente, claro, en este caso, y que no sé si, Feli, desde un punto de vista criminológico, existió alguna evidencia objetiva que justificara investigarla como sospechosa al principio, o si en algún momento se investigó como sospechosa. A ver, yo creo que inicialmente la policía hizo sus pesquisas y sobre la marcha descartó que pudiera haber intervención de una tercera persona, y ahí no se tuvieron que meter a valorar si podía ser ella o no podía ser ella. Evidentemente, cuando se reabre el caso, se intenta reabrir a nivel de Italia, tú no puedes reabrir un caso en muchas ocasiones a nivel genérico, ¿no? A veces se puede intentar, pero bueno, normalmente tienes que señalar a alguien, ¿no? Y entonces, claro, ¿a quién se señala? Pues se señala a esta mujer. Evidentemente, yo creo que tanto las declaraciones como las evidencias periféricas, como seguramente las entrevistas que tuvo la policía española con ella al principio, fueron bastante objetivas. Es que hay veces que en los papeles judiciales no se pueden trasladar las impresiones que tiene un investigador que bajo su experiencia habla con una viuda, por ejemplo, si fue que fue este caso, sí, y puede decir, oye, pues esto es creíble o no es creíble lo que me está contando, ¿no? Y yo creo que eso difícilmente a veces se puede plasmar. Pero si no se tiró por ahí, ya digo, y si al final no estamos hablando de que fuera solo la policía, es que el médico forense también, es que hubo gente o personas con las que se habló que también hablaron pues de que esa posibilidad no se podía descartar, de que no. Bueno, es que el forense el primer forense en España fue a juicio por una presunta mala praxis. Entonces, estamos comentando, no, es que tenía que ser el juez, es que tenía que ser ella, es que tenía que ser el otro.
No, es que alguna de esas cosas son ciertas. O sea, al final estamos hablando de que la policía española no demuestra que se encuentre ante un presunto accidente de manera clara y contundente. No lo hay. O sea, no hay una clarividencia dentro del caso de Mario Biondo. Ni tampoco la justicia, y ni mucho menos el forense. El primer forense en España admite como si nada que había hecho mala praxis a la hora de realizar la autopsia del camarógrafo italiano. Bueno, todo esto, hablamos incluso de que se le acusaba de falsificación de un documento público. Al final estamos aquí hablando de presuntas irregularidades que tenían que ver con una autopsia que nunca se llegó a completar del todo, con 1001 supuestas alteraciones del escenario del hecho y a la hora del hallazgo del cuerpo. O sea, todo es tan extraño dentro del caso de Mario Biondo, y a la vez que no se comprueba nada por parte de las autoridades, que se informa que en este caso es un accidente y jamás se aporta ninguna prueba contundente sobre ese aspecto. O sea, es que podemos estar aquí debatiendo 1001 ocasiones del caso Mario Biondo, de si es una cosa o es otra, pero es que no hay pruebas contundentes para afirmar. Primero, que sea un homicidio, no hay ninguna prueba contundente para afirmar eso, ni para decir este lo hizo o este otro lo pudo hacer, porque no hay una investigación, y tampoco lo hay para sugerir que es un presunto accidente. O sea, es que el caso Mario Biondo resulta un caso demasiado complejo también en ese sentido a la hora de debatir unos u otros. Y bueno, hoy queríamos analizar un poco la entrevista de Félix Ríos, del criminólogo y perito judicial, para recordar todo el asunto de Mario Biondo en 2013. ¿Qué tal, mi gente? Bueno, hoy traemos a Axel Blaze 16. No es la primera vez que colaboro con él, ya en muchísimas ocasiones ha estado con nosotros. Y por supuesto lo tenía que llamar para el caso Mario Biondo. Axel, ¿qué tal? Muy buenos días, Enrique. La verdad es que el caso de Mario Biondo debe ser uno de los temas que a nosotros más nos tocó. Hablamos con la familia, hablamos con todas las personas importantes dentro del caso, y quizás las personas que hicieron informes que están en el juzgado y que han reabierto, entre comillas, que ahora explicaré esto, el caso de Mario Biondo. Vale, ellos, bueno, tú has seguido teniendo contacto con ellos, entiendo. ¿Han podido pasar información de forma privada? Sí, bueno, alguna cosa sí que quizás podemos saber a raíz de estos contactos, pero es cierto que el caso de Mario, recuerdo que fue el documental de Netflix, que fue un boom tremendo. Ahí sacamos como varios vídeos analizándolo y tal, muchos youtubers, pero de repente es que como que se acabó. Se terminó el caso. Vale. Y hasta el día de hoy no se había vuelto a hablar de absolutamente nada. El caso Daniel Sancho Edgui Arrieta, teníamos una opinión distinta. En este caso, Mario Biondo, ¿quién piensas que estuvo detrás de todo esto? ¿Qué crees que sucedió aquel día? Yo lo que creo es que fue un crimen, porque mucha gente habla de accidente, de homicidio incluso, que podría ser que alguna persona estuviese con él allí y demás y lo matase sin querer o en alguna pelea o algo así. Sería un homicidio, pero yo creo que estaba premeditado. O sea, yo creo que las personas que entraron a esa casa entraron para acabar con la vida de Mario Biondo y sabían que iban a hacer eso y luego disfrazarlo como si allí hubiese él hecho un autodesvivimiento, ¿no? Yo pienso lo mismo, porque al final, Axel, si tú, a ver, desvives a alguien de forma accidental, de todas maneras, yo creo que a cualquier persona de a pie que le sucede esto, lo lógico es decirlo, llorar, perder los nervios. Al final la conciencia te mata, ¿no? En muchas ocasiones no es necesario que te graben o te vean o tengas pruebas, sino que uno, o sea, a mí la conciencia me mataría, sería incapaz de decir, yo no he sido. No, si he sido yo, ya está, he cometido el error. Nos enfadamos, lo empujé sin querer y bueno, ¿no? Entonces en este caso sí que coincido bastante contigo de que aquí ha tenido que haber una premeditación, todo muy raro, cómo lo colgaron ahí.
Y lo que me dices de quiénes fueron los que mataron a Mario Biondo, si es que fuese un crimen, en este caso nadie fue juzgado por el caso, nadie fue sospechoso, porque en España no se investigó el caso, o sea, se cerró como un autodesvivimiento y ahí se terminó. Luego en Italia es cierto que la Procura de Palermo dijo que había indicios suficientes como para pensar que era un asesinato y dijo que la primera autopsia tenía demasiadas incongruencias, por no decir algo más allá. Ahora nos centraremos un poco en esto, pero en el auto de la Audiencia de Madrid, que bueno, yo lo tengo por aquí, básicamente lo que vienen a sospechar por parte de la familia Biondo es sospechas centradas en dos personas que son una que es la más cercana a Mario Biondo, que es Raquel Sánchez Silva, y la otra sería el primo de Raquel. Básicamente es por las supuestas contradicciones que esta tiene en sede judicial con los fiscales italianos, que son varias. Y luego otra más es la del primo, porque entre Raquel y ella borran hasta 1 tera de gigas del ordenador de Mario Biondo. Entonces por ahí van las cosas. Esa es la denuncia que interpone la familia Biondo en cuanto a personas que quieren que se investigue, pero luego suponemos que ellos tienen en su cabeza, en su mente, otras personas que han ido diciendo en los medios durante mucho tiempo, en noticias, en entrevistas, diciendo: nosotros sabemos quiénes son, o queremos saber quiénes son los que mataron a Mario Biondo. Suponemos que no han dicho nada o no han situado a estas personas, pero quieren saber quiénes fueron. Bueno, has hablado de la justicia española, se cometieron muchos errores. El primero fue decir que es un intento autolítico o un autodesvivimiento, cuando realmente no se le tendría que haber practicado, no sé, detección de huella en el cuello, no sé, una serie de cuestiones que no se hicieron, con lo cual entiendo incluso que este señor no debería ni de trabajar en esto, ¿no? Es el forense que lo determinó en su momento, porque, bueno, al final no estamos hablando de una cosa cualquiera, ¿no? Estamos hablando de algo que se tendría que haber investigado bien. ¿Crees que las pruebas, claro, al haber sido como manipuladas, tocadas, no haberse hecho las cosas bien, ¿crees que en la justicia española las van a validar o realmente las van a echar para atrás y al final va a quedar en nada? A ver, tú fíjate que el caso es cosa juzgada porque se terminó rápidamente con el tema de Mario Biondo. De hecho, yo creo que el problema principal fue que el forense, al ver esa escena, no sé si condicionado por algo o por alguien, vio eso y literalmente cerró el caso diciendo que fue un autodesvivimiento. Pero luego, cuando te vas a los datos del informe, forenses italianos, criminalistas italianos, que si Mauricio Cusimano, que si Luis Duque, que si Corrado Cugno, bueno, un montón de peritos que también se centraron en esta audiencia de Madrid. Están todos los escritos contradiciendo y diciendo que hay errores muy graves en la autopsia de Abenzarojo, y de hecho el forense español que hizo la autopsia fue querellado por la familia. Y en una de las partes dice que movió el cuerpo antes de sacar las fotografías. Dice en una parte de su audiencia que la marca que tenía aquí Mario Biondo no era un golpe, sino que era un efecto óptico en la foto. No abre el cráneo, y en el cráneo tiene un hematoma gigante Mario Biondo. Luego en la segunda autopsia el forense italiano Procaccianti dice que es una colonia de hongos lo que tenía Mario Biondo. Pero es que el primer forense ni siquiera lo menciona. O sea, no es ni hematoma, no es ni golpe, ni es colonia, ni es nada, porque no abre el cráneo. Tampoco el estómago, no dice absolutamente nada. Dice que no tiene restos de alimentos. Y en la segunda autopsia dice que había restos de carne. A ver, es un despropósito tremendo. De hecho, hasta dicen que las firmas entre los informes, hay una firma de este forense y en la otra está cambiada. O sea, hay demasiadas cosas extrañas en la primera autopsia. Y en la segunda, para rematar con este tema, el forense, o sea, Procaccianti, que era el que sale allí diciendo que va a resolver el caso, eso se pensaba, ¿no? En su momento, que iba a hacer la segunda autopsia. Luego tiene un problema, porque supuestamente él dice que hay un robo en su despacho
justo en el momento en el cual aparece para el caso Mario Biondo, y ahí se intercambian muestras. O sea, lo que aparece de muestras genéticas en la autopsia de Mario Biondo son del año 2002. Esto está en los informes que presenta la familia Biondo por el criminalista Lluís Duque. O sea que realmente se están poniendo en ese informe de autopsia muestras y un perfil genético que no es el de Mario Biondo. Wow. O sea, decir que yo no diría un cúmulo de errores, simplemente falta de profesionalidad, porque al final, yo me imagino que cuando uno va a la universidad y te enseñan una serie de cuestiones, tú no puedes dar por hecho o sea, digamos, yo sí porque no entiendo de esto, ¿no? Tú a lo mejor también, pero para un profesional entiendo que cuando a ti te hacen parecer, tú te encuentras con un fallecido, tienes que desconfiar de todo lo que ves, porque no todo lo que ves es lo que parece. O sea, que esto incluso lo aprendemos viendo simplemente series de CSI y estas cositas. Tú no te puedes creer todo lo que veas, porque han podido parecer que lo han puesto ahí. Y con respecto a cómo se hicieron las cosas, me parece un despropósito, como decía, el hecho de haber hecho un montón de cosas mal. Y yo, en el canal Kiki hablaban sobre esto, ¿no? ¿Crees que seguirá trabajando este señor? Yo espero que no, porque es que no es un error cualquiera, es lo que digo, que no repartas el pan como panadero, un día no pasa nada. Ahora bien, aquí estamos hablando de una persona que le han quitado la vida presuntamente, con lo cual me parece que un cúmulo de errores bastante fuertes, ¿no? Claro, lo que pasa es que bueno, como investigado este señor podía mentir en el juicio que hicieron contra él, entonces yo claro. creo que pasó eso, o sea, que en algunas cosas mintió, ¿sabes? ¿Crees que Raquel Sánchez Silva, en tu opinión, en base a las pruebas y demás, está involucrada o no lo tienes del todo claro? A ver, evidentemente no podemos decir si puede estar involucrado, ¿no? O si es sospechosa o no, pero lo claro aquí es que la familia Biondo desde hace mucho tiempo parece que tiene sospechas sobre ella, sobre su actitud, sobre que no quisiese reabrir el caso en España, e incluso el entorno de Raquel Sánchez Silva es o sea, la que expone la teoría del juego autoerótico. O sea, y aparte... por lo que a mí me contó un periodista italiano, dice que ella habló mucho tiempo con una criminóloga que era amiga suya y tal, y como que esta le había expuesto la teoría del autodesvivimiento, diciéndole los puntos y todo eso, explicándoselo, y que a ella le había quedado totalmente claro y que era eso, lo que realmente había pasado con Mario, ¿no? Y esto es Ya, lo que, pero lo que queda creo yo. raro, que contrasta un poco con la información del hermano y de la madre, porque recientemente habían hablado con él escasas horas antes. Y claro, una persona que está pensando en quitarse del medio no está pensando en el mañana, no está pensando en pagar las facturas que debe, no está pensando y contándote con ilusión, oye, pues la semana que viene tal, oye, pues tengo tal proyecto. El tiempo que Eh, hace también creo que había buscado. Claro, o sea, uno no está en eso, o sea, que está bloqueado y lo último que hace es pensar en el futuro, quiere pensar en el presente, en quitarse del medio y ya, ¿no? Entonces sí que es raro, ¿no? En cuanto al juicio, volviendo al juicio de los tribunales italianos, no sé, a mí me pareció bastante extraño, no sé a ti, el hecho de que Raquel Sánchez Silva no quisiera decir de dónde había sacado un teléfono o de no sabía de qué tenía un teléfono de una persona que era un dealer, ¿no? Bueno, un concepto de que es el que vende estupefacientes, es que es de mi vida privada, el hecho de, si a mí me están culpando de un desvivimiento a una persona, lo lógico es que, aun yo lo contaría todo, ¿no? Digo, sí, lo tengo pues porque yo tomaba no sé qué, o porque él y yo tomábamos no sé qué. O sea, para mí lo de menos sería mi intimidad en ese momento, sino de quedar exonerado y dar todos los datos posibles. El hecho de tú intentar ocultar, ¿no crees que ahí pudo cometer errores? Claro, Que no le quedaba otra. ella evidentemente no estaba ni investigada ni absolutamente nada. O sea, ella realmente era testigo clave también, como son en todos los casos cuando hay la muerte de una persona, pues se tiene que testificar la persona que tenía al lado. O sea, en este caso su mujer, que era Raquel Sánchez Silva, que se habían casado creo que hacía un año y pico atrás.
Y básicamente es verdad que incurre en algunas contradicciones, no se sabe muy bien a qué hora llega, la asistenta dice que llega a las 5, otra testigo también dice que sobre esa hora, luego hay un camarógrafo que dice que llamó a Raquel Sánchez Silva a las 2 de la tarde para preguntarle sobre qué había pasado con Mari Biondo, por qué no iba a acudir al trabajo. Ella dice que llega a las 8 y se va a las 10, las fotos de las cámaras de televisión indican que no podía salir a las 10 porque literalmente es de día en esas fotografías. Luego, más contradicciones, lo que tú decías de Nacho Leonardi, ¿no? Por ejemplo, que dice que no se acuerda de ese señor. No sé por qué dice que no se acuerda cuando literalmente tenía su número de teléfono desde el año 2009. Entonces, claro, es raro, ¿no? Y también luego le preguntan bueno, ella dice, es mi vida privada, es mi intimidad, es mi teléfono, ¿por qué se está metiendo en mi teléfono? Yo creo que fueron bastante benevolentes con ella, ¿eh? O sea, los fiscales, porque hay en alguna ocasión que literalmente, no sé, parece una alumna estando en clase con 15 años y echando pataletas. O sea, pero a mí me pareció rarísimo, la verdad, que ni siquiera fuese desacato. Sí, total, Yo creo que la actitud fue muy agresiva, muy violenta con el jurado. Y bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? ¿Cuál sería un poco tu reflexión final? ¿Cómo crees que va a acabar todo esto? ¿Crees que habrá justicia para tanto Mario Biondo como para la familia? Nos queda claro que la familia va a seguir peleando hasta el final, ¿no? A ver, sí, supongo que sí, porque ahora están con Boseler abogados, han ido a esta instancia, luego quieren ir al Tribunal Constitucional y van a ir a lo último, ¿no? que haya. En Italia ya lo intentaron, ¿no? Fueron a la Procura de Palermo. Allí evidentemente se dijo que por culpa de la mala investigación que hubo en España de todo este caso, no se podía inferir que fuese un asesinato o no se podían hacer tareas investigativas que llevasen a la detención de personas por la muerte de Mario Biondo, pero sí que daba a entender el juez Nicola Aiello que evidentemente la tesis iba más por el homicidio que por el autodesvivimiento, ¿no? Y yo personalmente veo difícil, la verdad, ahora mismo el caso de Mario, porque como está juzgado en España, las cosas juzgadas es difícil que se vuelvan a abrir de esta forma y que se investigue a personas por la muerte de Mario de una vez en España, porque realmente nunca se hizo, ¿no? Aquí se cerró el caso en unos meses y prácticamente se terminó, pero hay muchas cosas muy raras, la verdad, y ese documental, el cómo engañaron a la familia Biondo para que participase en ese documental y a otras personas, la verdad es que resulta muy extraño, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, lo que hace supuestamente Mario Biondo esa noche, de que va a un club, paga unos cócteles, etcétera, la familia y bueno, algunos peritos en Italia, en España, dicen que todo eso es mentira. O sea, que Mario Biondo nunca pisa ese prostíbulo, sino que a esas horas él ya estaría fallecido. Entonces, lo que debemos pensar, si eso puede llegar a ser cierto, es que alguien estuvo con su tarjeta en ese sitio y pagó esos cócteles. De hecho, lo que a mí me dijo Ercole Rocchetti, que es el periodista italiano de la cadena Rai, que básicamente dijo que en el momento había entrado allí a ese sitio, había preguntado al dueño, había preguntado a varias chicas y que decían que no habían visto a nadie con la cara de Mario Biondo, o sea, con su apariencia física ni lo recordaban. Y luego en Netflix... Aparte bastante singular, porque hombres con pelo largo tampoco hay miles. Claro, aparte era muy corpulento Mario Biondo, que de hecho esto es otra clave para pensar en la escena de los hechos con la pasmina, que por cierto la prueba clave, por así decirlo, de todo el informe criminalista que hay por parte de la familia Biondo es el surco que tiene en el cuello en la parte de atrás, Mario. O sea, hay un surco que aparece en las fotos de la autopsia. Es verdad que de la primera creo que no existen fotos sobre la parte de atrás, que no entiendo cómo puede ser esto. O sea, faltan fotos ahí. Faltan fotos de la primera autopsia. Creo que, no sé si fue un fallo o algo así, pero creo que ponía que había solo 9 fotos o algo así. Y muy poco.
sí, muy poco. Debería haber 49, pero no sé si fue un fallo de transcripción, pero realmente la foto de atrás del cuello de la primera autopsia, yo no sé si existe o no, pero parece que hay algunas que están perdidas, ¿no? Y luego en la segunda y en la tercera autopsia se ve claramente ese surco, ¿no? Que el forense asegura que esto fue porque supuestamente tenía una camisa y una corbata, que es la que le produce ese surco en la parte de atrás cuando entierran el cuerpo de Mari Biondo. No sé, cosas muy extrañas evidentemente, y lo que se sugiere de ese surco es que supuestamente lo estrangularon con un cable o con una cuerda y que por eso con una estrangulación a lazo que se llama y ahí pues terminaron con la vida de Mari Biondo. O un golpe también por detrás para inhabilitarlo, ¿no? Físicamente, no sé, pueden ser muchas cosas. Lo que sí está claro es que va a ser complicado que en España validen pruebas que han sido Bueno, el manipuladas. golpe Yo sería lo veo difícil. en la cabeza, ¿no? Que tenía el hematoma ese, luego cuando abrieron También. el cráneo. Pero me refiero que al final que validen pruebas que han sido manipuladas o erróneas en España no creo que lo vayan a validar, ¿eh? Lo veo complicado. Lo veo complicado. Se van a agarrar a que hay errores, a que no se han hecho las cosas bien, a que hay manipulaciones y creo que tristemente lo van a tener que echar para atrás y se va a quedar todo más o menos tal y como está. Entiendo que la familia, cualquier posible cambio o cualquier posible reapertura del caso y que se investigue es para que estén contentos Sí. y que se pueda hacer justicia, pero me parece a mí que al final van a Bueno, dar por invalidar las pruebas. y lo que te decía, que antes no lo terminé, que básicamente con el peso de Mario Biondo, que era un tipo bastante corpulento y demás, en esa estantería luego hicieron un análisis. De hecho, Claro. recuerdo que creo que fue Mauricio Cusimano, el perito en balística y demás en Italia, que hizo el análisis, llamó al señor, al propietario de la estantería y demás. Creo que era de Ikea, si no me equivoco, esa estantería que tenía ahí en el domicilio de Raquel y Mario, y literalmente no hubiese aguantado el peso de Mario Biondo, ni siquiera las figuritas que tenía, libros, figuritas, cosas como muy muy pequeñas, que resulta prácticamente inexplicable que no se cayesen, porque claro, tú cuando te Tiene sentido. autodesvives Claro. tienes como esos espasmos, ¿no? Aunque tú no quieras Exacto. tenerlos, los vas a tener sí o sí, ¿no? Incluso post-mortem, o sea, que es que no, o sea, tanto en vida como post-mortem te dan como calambres, ¿no? Y te vas moviendo y todo eso se cae. Ya luego hay que recordar que IKEA implementó en todos sus muebles, por pequeño que sean, todo lo que tenga una altura considerable, porque había problemas de que a niños se le habían caído estanterías grandes encima y habían desvivido a niños. Implementaron que obligatoriamente tuvieran que ir colgados por detrás. Claro, estamos hablando de que esto hace 12 años, ¿no? En aquella fecha todavía no estaba implementado, con lo cual esa estantería no era la típica que se colgaba por detrás, es decir, que tú esa estantería, como la que tengo aquí, pues te intentas colgar y te la llevas para adelante. Te la llevas para adelante. Eso fue puesto a medida, tiene pinta de que fue puesto presuntamente a medida. Y como tú dices, piezas pequeñitas que tú te intentas desvivir y claro, tú mueves la estantería es que se tiene que caer todo. No puede estar todo medido. O sea, ahí creo que fue una torpeza, ¿no? De la persona o personas que hicieron esto, tal caso. Bueno, a ver, también el tema de que se comentaba de las livideces cadavéricas que aparecen en las fotos, todas en las partes de abajo del cuerpo y demás. Lo que se llega a pensar por los peritos de la familia Biondo es que Mario Biondo está varias horas muerto boca abajo, o sea, boca arriba, perdón, o sea, de cúbito supino, y luego lo colocan en esa estantería. A ver, hay que decir que la pasmina no tocaba, o sea, la parte de atrás del cuello, o sea, es que ni lo rozaba en esa zona, entonces es imposible que la pasmina hiciera esa marca que tiene, por eso luego... La bueno, marca del cuello completa, sí, como tú dices, ¿no? Como si lo hubieran cableado el cuello y asfixiado, ¿no? No cuadra desde luego. Son muchísimas cosas. Si fuera una o dos, pues bueno, se puede tapar una cosa con otra, con esto, con lo otro, pero son tan cúmulo de errores que me da a mí la sensación de que
y la pena es esa, ¿no? De que no vayan a validar ciertas pruebas por culpa bueno, del desastre que hizo el primer forense, ¿no? Ya, En fin, nada. Axel, nada, no sé si tienes algo que comentar por último. Bueno, a ver, comentar de este caso hay muchísimas cosas, evidentemente, pero bueno, no sé si querrías hacer alguna segunda parte o lo que sea de este tema. Por último, a ver, decir, Sí, claro. por ejemplo, tema llaves. Tenía 2 vueltas la llave. Suponemos que los que entraron o eran conocidos de Mario Biondo o alguno de ellos tenía Tenían que llave. serlo. Tenían llave. Y cerraron dejando la puerta así después de terminar con la vida de él. Y lo que siempre ha comentado la familia de Mario Biondo es que piensan que ese día habían entrado 2 personas y que se conectan automáticamente a la Wi-Fi de esa casa, ¿no? Que hay varias conexiones. De hecho, Mario Biondo tiene varias llamadas ese día. Los podemos exponer otro día sobre esto. Pero hay algunos movimientos de Mario Biondo en su WhatsApp sobre las 6 de la mañana, cuando evidentemente se cree que ya estaba muerto. De hecho, la pericia y ellos creen que sobre las 12:30 de la noche Mario Biondo ya estaba fallecido. Para que se conecten en el Wi-Fi, claro, tienes que tener la contraseña incluida de antes, con lo cual esto indicaría que son personas conocidas, primero por el tema de la llave y segundo por el tema del Wi-Fi. Para yo conectarme, tiene que ser que yo ya previamente me hubieras dado la contraseña. Es decir, días antes, semanas antes, meses antes, porque yo sea un amigo habitual de ir a tu casa y decir, oye, déjame el Wi-Fi, ¿no? Con lo cual esto indicaría que sí, no queda otra, que tiene que ser alguien del entorno. De hecho, el señor que estuvo la semana pasada en el programa No Somos Nadie, el antiguo Sálvame, dijo eso, que iba a salir, o digamos que acusan a una persona y que sería del entorno tanto de Raquel Sánchez Silva como del propio Mario Biondo. Es decir, que sería no han especificado si señor o señora, si hombre o mujer, pero que sería alguien del entorno. Con lo cual van por ahí los tiros, ¿eh? Claro, a ver, depende, porque lo del Wi-Fi, yo recuerdo que fue una empresa que luego habían demandado porque realmente pensaban que no tenían los datos fehacientes sobre el tema de los dispositivos electrónicos. Creo que era Emmeting. Pero luego es verdad que los Biondo en esta audiencia citan a unos informes de unos investigadores privados que ellos contrataron sobre el año 2022, si no me equivoco, y no sé si ellos pudieron concretar algo sobre el tema de las conexiones que hay ese día en los dispositivos electrónicos de Mario Biondo. Lo que decían es que había habido varias conexiones o que se había manipulado, etcétera, ¿no? O sea que algo hay por ahí que creo que pueden llegar a rescatar y que evidentemente en su día no se hizo, y que a ver si llega a ser clave para cerrar esto. Pues bueno, Axel, como tú bien dices, ¿no? Haremos otra parte, ¿no? Porque esto va a haber novedades, va a haber otras cositas, hay muchos detalles que se nos puedan incluso escapar, que no nos acordemos ahora. Así que nada, muchas gracias. Recordar suscribiros tanto a su canal como los que nos estéis viendo desde su canal, Axel Blade 16, como en el mío, Enrique García. Y nada, nos vemos otro día, Axel. Un abrazo.